So when I fight on my knees with my hands lifted high, oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night, oh God, the battle belongs to you. We had an incredible weekend up in Nicotea with the indigenous. Who went on the missions trip? Whoa, yeah. Hello. There he is. Ahora sí me oyen, ¿verdad? Tuvimos unos 3 días maravillosos, ¿verdad? En el viaje misionero. ¿Quiénes fueron? Bueno, ya alzaron las manos. Los que alzaron las manos anteriormente son los que fueron al viaje misionero. I have a couple of the kids that I picked. I wanted to do some testimonies, so would you come up, Cecily? Tenemos algunos jóvenes que quieren compartir su testimonio. Buenos días a todos. Good morning, everyone. Bueno, estuvo... She's translating. I asked her if she wanted me to translate, and she said, yes, please. So. Este viaje que hicimos estuvo muy bonito, la verdad. This trip that we took was truly very beautiful. Y pienso que todos los que fuimos realmente tocados. Nuestro corazón fue tocado. I believe that all of us that went, our hearts were touched. Y a pesar de que tal vez algunos han ido más de una vez, igual uno siempre sigue siendo tocado, ¿verdad? And despite the fact that some of us have gone before, I feel that we were all impacted as if it were the first. Y bueno, quisiera contar algo que pasó hace como 2 años atrás, pero que va relacionado con este viaje misionero que hicimos y que me hizo que mi corazón estuviera alegre. So I want to share something with you that happened 2 years ago, but it's related to what we did this week. Bueno, resulta que hace más de 2 años yo estaba en el colegio aún. More than 2 years ago, I was still in high school. Y tenía mis amigos, ¿verdad? Los compañeros de clase con los que me relaciono, hablamos y compartíamos. I had all my friends and my schoolmates and the people that I related to on a daily basis. Y como nos relacionábamos muy seguido, pues todo lo que hacíamos, pues, bueno, sí compartíamos mucho, entonces sí se nos pegaban como mañas y cosas de las otras personas. So because we were together a lot of mañas. A lot of bad behavior or customs of other people would stick to me. Y resulta que esos amigos que yo tenía y hablaba y venían a mi casa, yo iba a la casa de ellos, muchas veces tal vez iba y me los topaba y los veía haciendo cosas tal vez malas, como fumando, y era algo que me... So, because we were always together at school, whenever I saw them outside of school, sometimes I would catch them doing things that were bad. They would be smoking or something to that effect. Y eso no hacía que yo pudiera crecer espiritualmente, ¿verdad? And so that would cause me to not live a spiritual life. Y yo quería tener esos amigos con los que pudiera crecer espiritualmente, que ellos fueran una ayuda para mí y que yo también les ayudara a alimentar ese crecimiento, ¿verdad? Uno con el otro. I wanted to surround myself with people that I could grow with and mature with, people that had good habits that would rub off on me instead of bad habits. Entonces yo le oraba a Dios todos los días que pudiera tener esa clase de amigos. So I would ask the Lord every day to give me those kinds of friends. Entonces hace 2 años Casa de Luz fue fundado. And then
So 2 years ago, we started Casa de Luz, y ahí encontré a esos amigos. and that's where I found those friendships. Entonces Dios respondió mi oración. So then God answered that prayer for me. Y ahora ir con los jóvenes que al viaje misionero me hizo sentirme tan feliz. And so now being able to go on this trip, this mission trip with the youth, it made me feel so happy Verlos a todos trabajar tanto. to see everyone working together and working really hard. Y lo mejor de todo que era para compartir la palabra de Dios y no nada más como estar ahí jugando. Eso era parte, pero más que eso era compartir la palabra de Dios. And it was more than just playing with the other kids, because we did do that, but it wasn't just about playing, it was about sharing the love of Jesus with everyone. Entonces quiero animarlos a que le oren a Dios de todos sus y Él concederá los deseos de su corazón. So I advise you, or I want to encourage you to ask the Lord for those petitions of your heart, and He will answer them. So Cecia led the devotion for the kids up at the missions trip. Cecia fue la que dirigió el devocional que hicimos con los niños. And I think I posted some pictures on our page. And if you see the little group of kids praying like this, they're all praying to God. It was amazing. Thank you so much for your servant's heart. Si ustedes ven por ahí una foto de unos niños todos sentaditos así, es porque, y con Cecia, es porque, es porque Cecia los estaba dirigiendo en una oración. Bueno, les estaba enseñando a comunicarse o a platicar con su mejor amigo, Cristo Jesús. Esas fueron las palabras que dijo Cecia, que fue algo tan lindo. It was more than just her leading them in prayer. She was teaching them to talk to their best friend Jesus. And it was beautiful. It was the thing that touched my heart the most of that whole day. And this is fertile ground, because like a lot of them didn't even know like about the Bible, about the story of Noah's Ark. Muchos de ellos no conocían las historias de la Biblia, como la Arca de Noé, y entonces es una tierra muy fértil. So thank you for your prayer and your support for sending the group up to Iclepea. Entonces gracias por su apoyo financiero y también en oración por nuestro equipo, nuestro grupo. Wagner. Thank you. Ahora le toca a Wagner. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Wagner. Bueno, quiero comenzar. Good to meet you. My name is Wagner. Quiero comenzar diciéndole que en los dos viajes misioneros que yo he ido, los dos estuvieron demasiado hermosos y demasiado tocados por Dios, ¿verdad? The two mission trips that I've been to have been very beautiful and have both been touched by the hand of God. Y en los dos viajes misioneros hay muchas diferencias, pero lo mismo en trabajo en equipo, en ayuda, en superación, ¿verdad? Y ver cómo Dios trabaja y obra en cada uno de todos nosotros. So each trip was very distinct, but in similarity, we all learned to work in unity, learned to work as a team, learned to see the hand of God move as we were working. Y digamos, ese viaje misionero me gustó mucho, y así como se lo he dicho, impactó demasiado en todos nuestros corazones, porque ver a todos esos niños felices, ¿verdad? Y recibiendo el amor de Dios es demasiado increíble.
So it was wonderful to see all these children impacted by God, and it really touched my heart to see them just so happy and content. Y verdaderamente le agradezco a Dios por poner a cada joven, a cada el pastor y a todos los que fuimos, porque Él quiso que nosotros fuéramos a dar un buen servicio, a compartir el amor que Él nos da a todos nosotros, ¿verdad? I'm so glad that all of us that went together, that we were able to share God with these people, and I think He orchestrated those of us that went were to be the ones who went. Y les agradezco a todos ustedes porque, digamos, nos ayudaron en las ventas y nos ayudaron a que todo eso fuese posible, ¿verdad? En ir, porque sinceramente en mi caso, yo no tenía en mente ir en el viaje misionero, pero yo estuve orando y pidiéndole a Dios si Él quería que verdaderamente fuera. So I want to thank everyone who supported us and who helped us out to be able to go, because sincerely I wasn't planning on going, but after much prayer I made the decision to go. Y últimamente, pues, no sé, como que me abrieron muchas oportunidades de ir y pues estoy demasiado contento con todo el trabajo en equipo y con todo lo que hicimos. I'm very happy with the work that we did in Unity, and I'm glad that the Lord opened those doors for me to go. Porque ver cómo Dios nos utilizó con gran herramienta para compartir el amor hacia todos los niños, padres y mantener la diversión con una gran sonrisa, ¿verdad? So it was impactful to see how the Lord uses His great tools to minister to these people and to minister to the children who were smiling a lot and very happy. Y no sé más qué decir, pero muchas gracias a todos y les pido que también pues se permitan ir en algún viaje misionero porque pueden ser tocados, ¿verdad? Y Dios pues tiene muchos propósitos, así como lo tiene para todos nosotros, lo tiene para cada joven, también lo tiene para todos ustedes. Muchas gracias. So I really want to encourage you, if you ever have an opportunity to go on a mission trip, please go, because I know that God will touch your heart. You know he's going to be a pastor because he like grabbed the mic. He's like, this is mine. Uno puede ver que Walner va a ser pastor porque él agarró el micrófono y con fuerza. So it was amazing to see all the youth just take this trip, and they led this trip truly. Fue algo muy lindo ver cómo funcionó este equipo. Realmente los jóvenes fueron los que lideraron el trabajo que se hizo. And Wes, thank you so much for helping organize all the kids and getting them geared up and ready to go. Gracias a Wesley por organizar todo y organizar a los jóvenes para que ellos pudieran llevar ese trabajo a cabo. Okay, so we are taking a week break from our series of Does God Play the Minor Key? Esta semana vamos a tomar un pequeño receso del el tema que hemos ido llevando, que era la pregunta, ¿Dios toca las notas menores? Because when I started reading further on, I found something in 2 Samuel, and God just grabbed my heart, and I couldn't wait to share with you, so I'm just going to share with you this week. Porque mientras me estaba preparando y estaba estudiando la palabra, el Señor conmovió mi corazón para compartir esta palabra que tengo para ustedes hoy. But before we begin, let's pray. Pero antes de empezar, oremos. Lord God, we come before you, Señor, venimos ante ti. and we're humbled by your word. Señor, tu palabra humilla nuestros corazones, nos hace humildes. We're humbled by your works. Somos humildes delante de tus obras. We're humbled by your mercy and Somos grace. humildes delante de tu misericordia y tu gracia. Lord God, we don't want to take one step without your spirit. Señor, no queremos tomar ningún paso sin tu Espíritu Santo, This is your sermon, not mine. porque estas son tus palabras, no las mías. So Lord God, we give this day to you. Te entregamos este día, Señor, In Jesus' name, en nombre de Cristo Jesús. amen. Amén. All right, the title to my sermon is Sacrifice
without cost is religion, not Christianity. El título del sermón es El sacrificio sin que cueste nada es religión, no cristiandad. Okay, so we've been kind of going through chronologically the Old Testament. Hemos estado leyendo crónicamente la Biblia And so now we're in the life of David. y ahora estamos aprendiendo sobre la vida de David. Last week we talked about his dealing with Bathsheba and we focused on Uriah. La semana pasada nos enfocamos en la historia de Betsabé con David, pero nos enfocamos en Urias, que era el esposo de Betsabé. So after this time, David had a son named Absalom. He tried to overthrow David's kingdom. Después de este tiempo, David tuvo un hijo llamado Absalón y él trató de quitarle el reino a su papá, a David. His hair got caught in a tree and his head got chopped off. Uy. Se le atoró el pelo en un árbol y se le cortó la cabeza y así murió. So David has the kingdom again. I'm sorry, your dad was distracting me. Stop it. Mi suegro me está distrayendo, disculpen. So David's towards the end of his life. Entonces David ya está terminando su viaje en esta tierra. And remember, Bathsheba and David had another son, and his name is Solomon. Y recuerden que Betsabé y David tuvieron otro hijo llamado Salomón. And eventually, through David's line and Solomon, comes Jesus. Y eventualmente del linaje de David y de Salomón viene Jesús. So he's kind of taking stock of his life, and he's seeing where he's at and getting ready to hand his kingdom over to his son. Entonces, como él sabe que está a punto de morir, él empieza a ver la trayectoria de su vida Hand it over to his son. para poder entregarle el reino a su hijo. So we're going to pick this up in 2 Samuel 24:1. Entonces vamos a empezar en segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1. It says, "Again the anger of the Lord burned against Israel, and he incited David against them, saying, Go and take a census of Israel and Judah." Dice la palabra, una vez más la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decir, haz un censo de Israel y de Judá. So scripture's not really clear on why God was angry with Israel in this moment. La escritura en este momento no nos dice por qué el Señor estaba molesto con Israel. But if you read this passage, it seems like God is causing David to do the census. Pero si leemos este pasaje, parece que Dios está causando que David haga este censo. But the census ends up being a sin. Pero resulta que este censo es un pecado contra Dios. Why would God cause David to sin? Porque Dios va a provocar el pecado en la vida de David. Doesn't scripture say that God doesn't tempt anyone? ¿Qué no dice la palabra que Dios no tenta a nadie? So when we look at scripture, we need to look at it as a whole, as one message to us. Entonces, cuando vemos las escrituras, tenemos que verlas enteras, como un solo mensaje a nuestro corazón. So when we see something like this, Entonces, cuando vemos algo así, we need to go, why? tenemos que preguntar ¿por qué? Asking why is an okay thing. Preguntar por qué es algo bueno. Saying, I don't know what this is talking about, that's okay. Decir, yo no entiendo lo que esto me está queriendo decir, está bien. God's prompting you to study his word. Lo que Dios está haciendo es que está impulsándolo a que usted estudie su palabra. So I saw that and I was like, what's going on? Entonces, yo cuando vi eso dije, ¿qué es lo que está pasando? So when we have the book of Chronicles and Kings and Samuel, these stories are sometimes related twice. Cuando vemos los libros de crónicas, de Samuel, de Reyes,
muchas de las historias del Antiguo Testamento se repiten en esos libros. So it kind of helps give us a second perspective on what's going on. Entonces nos permite ver de una segunda perspectiva la misma historia, lo que está sucediendo. So in First Chronicles, you have it on your paper, it says that Satan rose up against Israel and incited David to take a census of Israel. Entonces en primera de Crónicas, capítulo 1, capítulo 21, versículo 1 dice que Satanás conspiró contra Israel. So the he in 2 Samuel is Satan. Entonces, en segunda de Samuel, donde dice él incitó, se habla del enemigo. So we're going to read it again and we're going to put Satan instead of he. La traducción, porque en español, en inglés dice él incitó, no dice el Señor. En español sí dice el Señor, sí, dice el Señor incitó a David, pero es una traducción errónea porque en la lengua original no dice el Señor, sino que él incitó. So just to clarify what we're talking about, in the Spanish version, it says that the Lord incited David, but actually in Hebrew, it doesn't have the Lord, it says he. So if we're going to read this again, we're going to say, again, the anger of the Lord burned against Israel, and Satan incited David against them. Una vez más, vamos a leer el versículo, quitando la parte del Señor y poniendo la parte de Satanás, ¿ok? Dice, así que Satanás incitó a David contra el pueblo. So I wanted to make a point of that because I didn't want you to think that God would cause you or tempt you to sin. Quería hacer un punto de esto porque no quisiera que alguien piense que Dios nos va a tentar o a incitar a pecar. There's something going on in David's heart. Satan realized it and tempted him with the census. Vemos que algo estaba pasando en el corazón de David y el enemigo se aprovechó de eso y lo incitó a que tomara este censo, a que pecara contra Dios. So what's wrong with the census? Entonces, ¿qué hay de mal con un censo? Nothing, Nada. if God tells you to do it. Si Dios le dice a uno que lo haga, But God didn't tell him to do this. pero Dios en ese momento no le había dicho a David que lo hiciera. Every time you see a census in the Old Testament, God starts it. Cada vez que uno ve un censo en el Antiguo Testamento es porque Dios le dice a la gente que lo hagan. And God has them, says, if you're going to take a census, everyone needs to give a sacrifice for the census. Y Dios les dice, si van a hacer un censo, tienen que dar un sacrificio para el censo. Because in ancient Israel, when you counted something, it belonged to you. Porque en Israel, en estos tiempos antiguos, cuando uno tomaba un censo, estaba contando lo que le pertenecía a uno. They would count their sheep, Contaban sus ovejas, count their money. contaban su dinero. So when they're counting the people Entonces, cuando contaban a la gente with the sacrifice, con un sacrificio, they're saying, these people are God's. estaban diciendo, esto le pertenece a Dios. But David didn't do the sacrifice. Pero David no hizo el sacrificio. It's at the end of his life. Está ya en los últimos días de su vida. He's kind of looking over his life saying, yeah, I did all this. Y él está viendo su vida y dijo, sí, yo hice todo esto. All these people, they're my people. Toda esta gente son mías. But the people are God's. Pero la gente le pertenece a Dios. You may think you have your car, but it's not yours. If you belong to God, that car belongs to God. Si usted tiene un carrito y usted dice, este es mi carro, pero no es así. Si usted tiene algo, eso le pertenece a Dios. See, if you're a slave, Si usted es un esclavo, you don't own anything. usted no es dueño de nada. The master owns it all. Todo le pertenece
pertenece al Maestro. And we're slaves of God. Y nosotros somos esclavos de Dios. We have chosen to be his servants. Hemos escogido servirle a Él. So you don't own anything anymore. Entonces, nada de lo que tenemos nos pertenece. It all belongs to God. Todo le pertenece a Dios. But guess what? Pero ¿saben qué? If my car breaks down, Si algo le sucede a mi carro, that's God's car. es el carro de Dios. He's going to fix it. Él lo va a arreglar. He'll take care of me. Él va a cuidar de mí. I don't own that, Porque eso no es mío. but sometimes I worry about it. Pero a veces yo me preocupo sobre él. And I get distracted. Y me distraigo. And I think, oh, this car is bad and that car is bad. Y empiezo a decir, este carro se me quebró. Y And I- esto está mal. Y esto está mal. And I start taking a census of my own stuff. Y empiezo a tomar censo de todo lo que tengo. And God's saying, no, that's mine. Pero Dios me dice, no, no es así. That's- Esto me pertenece a mí. That's not yours. No es tuyo. So David is saying, these people, look what I've done. Look what I've built. Entonces David lo que está diciendo aquí es, vean toda esta gente, vean lo que yo he construido. It's a huge mistake to attribute the blessings in your life to your own abilities instead of giving God the glory for them. Es un gran error usurpar el lugar de Dios y decir que uno es el que ha hecho y construido algo. So out of pride, David starts counting the people as if they were his. En tomar el honor de Dios. Entonces, con orgullo, David empieza a tomar el censo de toda la gente. Pride is the root of all sin. La palabra nos dice que el orgullo es la raíz de todo pecado. It's wanting to be God. Eso quiere decir que uno quiere ser Dios. I want to do this thing. Yo quiero hacer esto, God doesn't want me to, pero Dios no quiere que yo lo haga. but I want to be God of my life. Pero yo quiero ser Dios de mi vida. So I'm going to do it. Entonces lo voy a hacer. Because this is how Satan fell. Porque así fue que cayó Satanás. He wanted to be God. Él quiso ser Dios. And now he tries to do the same thing to us. Y ahora Él quiere que nosotros lo imitemos a Él. Okay, in verse 10, En versículo 10, it says, so David did the census, vemos que David tomó el censo, but then all of a sudden he realized that he did wrong. pero de repente Él realiza que hizo mal. It says, David was conscience stricken after he had counted the fighting men. And he said to the Lord, I have sinned greatly in what I've done. Now, Lord, I beg you, take away the guilt of your servant. I have done a very foolish thing. Dice en versículo 10, entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y le dijo al Señor, he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio, yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. So we skip the verse, but we see Uriah, his commander, trying to tell David, don't do this. I'm sorry, not Uriah, my bad, Joab. Come back from the dead. Entonces, vemos en los versículos anteriores que Joab viene, trata de convencer a David que no tome el censo. But what I love about David is when he realized he did wrong, he fessed up to it and he owned it. Lo que amo de David es que cuando él realiza que ha cometido un error, él se confiesa y trata de hacer las cosas bien. Totally opposite from the first king, King Saul. Que es lo opuesto al primer rey que fue el rey Saúl. King Saul always had an excuse for what he did. El rey Saúl siempre hacía excusas por lo que hacía. But David said, no, this is on me. Pero David dijo, no, esto yo lo hice. That's why David is a man after God's own heart. Es por eso que la Biblia dice que él fue un hombre detrás del corazón de Dios. Because he is humble. Porque fue un hombre humilde. If you find that you're in sin, Si usted se encuentra en pecado, admit it, admítalo, ask for forgiveness, pídale perdón a Dios and turn around. y cambie su trayectoria. That's what God wants. Eso es lo que quiere Dios. That's having a heart after God. Eso es tener un corazón detrás del corazón de Dios. 11 through 13 says, before David got up the next morning, the word of the Lord had come to Gad, the prophet, David's seer. Go and tell David, this is what the Lord says. I am giving you three options. So the three options were either there'd be 3 years of famine on the land,
there would be 3 years running from your enemies, or there would be 3 days plague. Ok, en versículos del 11 al 12 dice, por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta. Yeah, I got confused, sorry. Al profeta Gad, viviente de David, y le dijo este mensaje: ve a declararle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Los 3 castigos eran escasez por 3 años, Running for their life for 3 months. The war, 3 months of war, por 3 meses guerra, or for 3 days of plague. o una plaga por 3 días. So this is kind of unprecedented. God says you got 3 choices. Entonces, esto no se había hecho antes. Dios le dice, tienes que escoger entre estos 3 castigos. And David said to Gad, I am in deep distress. Let us fall into the hands of the Lord, for his mercy is great, but do not let me fall into human hands. En versículo 14 dice, estoy entre la espada y la pared. Respondió David, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres. So first of all, David chooses the option that would probably affect him the most. Primeramente, David escogió el castigo que le iba a afectar a él mismo, a sí mismo más. See, if it was a famine, who would be affected? Si iba a ser el castigo de escasez, ¿a quién le iba a afectar? The poor. A los pobres, The rich always finds food. porque los ricos siempre tienen con qué, ¿verdad?, comprar comida. If it was a war, only the army would be affected. Y si fuera por guerra, solo la armada se iba a ver afectada. But the plague could affect anyone. Pero la plaga podía afectar a cualquier persona. And what I love is he says, I don't want to fall into man's hands. Let me fall into the hands of God. Y lo que amo de este pasaje es de que David dice, prefiero estar en las manos de Dios que estar en las manos de un hombre. He chooses to be under God's discipline. Él escoge estar bajo la disciplina de Dios, Because God's discipline always comes with mercy. porque la disciplina de Dios siempre viene con misericordia. It always comes with God. Siempre viene con Dios, Because he knows God is merciful in his character. porque él sabe que el carácter de Dios es lleno de misericordia. So many times in our lives, we run away from God's discipline. Tantas veces en nuestras vidas corremos de la disciplina de Dios, But we should be running to God's discipline. pero debemos de correr a la disciplina de Dios, Because his discipline always comes with understanding, correction, learning. porque la disciplina de Dios siempre viene con entendimiento, con corrección y con aprendizaje. But most importantly, it always comes with mercy. Pero más importante que eso, siempre viene con misericordia. Okay, so this plague happens. Entonces, sucede esta plaga 70,000 people die. y 70,000 personas mueren. That's a lot of people. Es mucha gente, ¿verdad? So then, it says that the angel of the Lord, who's the angel of the Lord in the Old Testament? Entonces nos dice, el ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor en el Antiguo Testamento? Kevin. Jesus. Jesús. So many times, if it says an angel of the Lord, it might just be an angel, but when it says the angel of the Lord, it's Jesus. Cuando la palabra dice un ángel del Señor, puede ser cualquier ángel. So- Pero cuando dice el ángel del Señor está hablando de Jesús. So Jesus stops at Jerusalem. Entonces Jesús
para en Jerusalén. Verse 16, 17. When the angel stretched out his hand to destroy Jerusalem, the Lord relented concerning the disaster and said to the angel who was afflicting the people, "Enough, withdraw your hand." The angel of the Lord was then at the threshing floor of Araunah the Jebusite. When David saw the angel who was striking down the people, he said to the Lord, "I have sinned. I, the shepherd, have done wrong. But these are sheep. What have they done? Let your hand fall on me and my family." En versículos 16 al 17 dice, entonces el ángel del Señor que estaba junto a la parcela de Arauna, el Jebuseo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado. Basta, le dijo al ángel que estaba hiriendo al pueblo. Detén tu mano. David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor. ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado. Soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. So again, David takes full responsibility for this sin. De nuevo vemos que David toma toda responsabilidad por su pecado. And this is important. He says, "Let the responsibility fall on me and my family line." Y esto es muy importante. Dice, descarga tu mano sobre mí. La responsabilidad es mía. Y descarga sobre mi familia. And so we see in 1 Chronicles, we see that Jesus is there on the threshing floor with his sword out, ready to strike Jerusalem. Entonces vemos en Primera de Crónicas que Jesús está listo para destruir a Jerusalén. And Gad comes, the prophet, comes to David and says, "You need to build an altar here." Y viene el profeta Gad y le dice, tienes que construir aquí un altar. And so David sees the guy that owns the property. He says, "I want to buy your property at full price to be able to make this altar and stop the plague." Entonces David habla con el dueño de la propiedad y le dice, quiero comprar este lugar para construir un altar en este lugar. And Araunah does a noble thing, hopefully that any one of us would do. And he says, no, just take the property, take the animals, take the wood for the fire. Let this plague stop. I'll give it to you. Arauna, ajá, ok. Entonces, So Araunah was going to say, give him everything. Arauna quería regalarle la propiedad a David porque era rey. Pero le dice David que no. He says, "I'm going to give full price for it." Quiero pagar el precio completo, entero, por esta propiedad. In verse 24a it says, "The king replied to Araunah, 'No, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing.'" En segunda de Samuel 24 y 24 dice, pero el rey le respondió a Arauna, eso no puede ser, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. So many times we try to get away with the cheapest solution possible, right? Tantas veces tratamos de hacer las cosas lo más barato posible. And you know what? That's responsible to it's responsible to pay the lowest price on things, right? Y ¿saben qué? Es responsable hacer eso, ¿verdad? Tratar de pagar lo menos por lo que uno quiere comprar o necesita comprar. We should try to find a good deal. Debemos de tratar de pagar lo menos. When Christmas time comes, you try to find the best deals, the best sales. Cuando viene la Navidad, uno trata de comprar las cosas a medio precio o uno trata de buscar lo más barato, lo que uno puede para alcanzar el bolsillo, ¿verdad? That's okay with buying presents, Y eso está bien, but not with God.
pero no está bien con Dios. We shouldn't try to find a deal with God. Con Dios no debemos de tratar de comprar o de hacer las cosas a mitad de precio. We shouldn't try to appease God with the bare minimum. No debemos de tratar de comprar a Dios con lo mínimo. When we serve, Cuando servimos, we give our best. damos de lo mejor. When we give, Cuando damos, we give our best. damos de lo mejor. We do our hardest. Ponemos todo de nuestra parte. Because scripture says, whatever you do, do it as unto the Lord. Porque las escrituras nos dicen que lo hagamos como si lo estábamos haciendo para Él. So David said, no, that's not going to work. Entonces le dice David al hombre, no, eso no me sirve. That's not a sacrifice for me. Eso no es un sacrificio para mí. That's a sacrifice for you. Eso es un sacrificio para ti. But I'm the one who sinned. Pero yo soy el que pequé. I need to pay for it. Yo tengo que pagar por It's mi my pecado. Es responsibility. mi responsabilidad. A sacrifice feels the sacrifice. Un sacrificio debe sentirse como un sacrificio. When we give, we should feel it. Cuando damos, debemos de sentirlo. Remember the Pharisee that gave, some money and made it sound a lot? And the widow that gave just the little bit? ¿Se acuerdan del fariseo que dio bastante en las ofrendas, pero vino la viuda y dio solo poquito? But it meant something because she gave her all. Pero eso significó algo para Jesús. ¿Por qué? Porque lo entregó todo. It cost her something. Le costó algo. It should cost us something when we give. Cuando damos a Dios, nos debe costar algo. 24b and 25, it says, So David bought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them. David built an altar to the Lord there and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. Then the Lord answered his prayer on behalf of the land, and the plague of Israel was stopped. En la última parte de 24 y versículo 25 dice, no, miento, tengo que leerlo todo. Fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. So the sacrifice that should have been made in the beginning Entonces el sacrificio que se debió haber hecho en el principio was finally made, finalmente fue hecho and the plague stopped. y terminó la plaga. Amazing things that we can get out of this passage. Hay un tesoro que podemos encontrar en estos pasajes, But there's something deeper. pero hay algo más profundo. Do you know where this threshing floor of Aruna is? ¿Usted sabe dónde queda esta propiedad que compró David? This is the future site of Solomon's temple. Este es el lugar donde en el futuro se construye el templo de Saúl. You know what set of mountains this is on? ¿Ustedes saben cuáles son las montañas que estaban en esta propiedad? Mount Moriah, El monte Moriah, where Abraham was going to offer Isaac as a sacrifice. donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Do you know what mountain this will be? ¿Ustedes saben cuál es esta montaña que iba a ser en el futuro de ellos? This mountain called Golgotha, El monte llamado Golgata, where Jesus was crucified. el monte donde fue crucificado Cristo Jesús. So Jesus comes up in the wake of man's sin, Entonces Jesús viene en los rasgos del pecado de un hombre and out of his mercy, he stops at the future site of the cross. y con misericordia él pone un alto enfrente de donde va a ser la muerte de Jesús, la And- cruz de Jesús. And what does David say? ¿Y qué es lo que dice David? Let this fall on my family. Dice David que esto caiga sobre mi familia. Who is Jesus? Who is David's family? ¿Y quién es la familia de Jesús? Jesus. David. Jesús. Who's De David. I said it right. is Jesus. Es Jesús. Why are you correcting me? No, he can correct me.
So David said, let it fall on me. Entonces dice David que caiga sobre mí. And Jesus said, no, it's going to fall on me. Y dice Jesús, no, el castigo cae sobre mí. I will pay full price. Dice Jesús, yo pagaré el precio justo. You think you're paying full price, Tú crees que estás pagando el precio justo, but I will pay the real sacrifice. pero el sacrificio real es mío. You think that you're giving a sacrifice? ¿Tú crees que estás dando un sacrificio? It's nothing to compare to Jesus. No compara con el sacrificio que dio Jesús. He pays the price. Él es Amen? el que paga el precio justo. And so, David is acting as a prophet and as a priest and as a king, making the sacrifice. Entonces David está actuando como profeta, como rey, Priest and a king. como profeta, rey y sacerdote. But who is that? Pero ¿quién es esas tres cosas? Jesus. Jesús. He is the ultimate prophet, priest, and king. Jesús es el último profeta, rey y sacerdote. Isn't that beautiful? Qué hermoso, ¿no? But it doesn't stop there. Pero no para ahí. So David's talking to his son Solomon, David está hablando con su hijo Salomón and they just bought this property, y acaban de comprar este terreno. and he tells him, Solomon, you're going to build this magnificent temple here. Y le dice David a su hijo, le dice Salomón, tú vas a construir un templo hermoso aquí en este lugar. We find it in 1 Chronicles 22, 7 and 10. Lo vemos en versículos, en Primera de Crónicas 22 del 7 al 9. It says, David said to Solomon, my son, I had it in my heart to build a house for the name of the Lord my God. But this word of the Lord came to me. You have shed much blood and fought many wars. You are not to build a house for my name, because you have shed much blood on earth in my sight. But you will have a son who will be a man of peace and rest. And I will give him rest from all his enemies on each side. And his name will be Solomon. And I will grant Israel peace and quiet during his reign. Dice la palabra, David le dijo a Salomón, hijo mío, yo tenía la intención de construir un templo para honrar al Señor mi Dios. Pero el Señor me dijo, ante mis propios ojos has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras en la tierra. Por eso no serás tú quien me construya un templo, pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Yo haré que los países vecinos que sean sus enemigos lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. Durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Okay, so a little bit of biblical history and theology. When a prophet in the Old Testament sees prophecy, he sees it as two mountain peaks. He sees the top one and then a valley. He doesn't see the valley, he sees the top and then he sees the other mountain peak. He doesn't see time in between. But there are two instances, one that happens at the beginning and one that happens in the future. Ok, para darles un poco de teología y un poco de enseñanza sobre el Antiguo Testamento, cuando un profeta ve o da una profecía, él ve dos puntos. Y entre esos dos puntos hay un valle que él no ve. El Señor no le muestra eso, sino que le muestra el primer punto y el segundo punto y no ve el valle. He only sees the top of the 2 points. Solo ve la cima de los dos puntos. So, do you know what Solomon's name is from? ¿Ustedes saben de dónde viene el nombre de Salomón? In Hebrew, his name is pronounced Shelemoah. En hebreo, su nombre se pronuncia Shelemoah. Good job. In Hebrew, it comes from the word shalom, Y en hebreo viene de la palabra shalom, which means peace. que quiere decir paz. Who is our Prince of Peace? ¿Quién es el príncipe de paz? Jesus. Jesús. So this next verse, I want you to think of Solomon, but at the same time, I want you to think of Jesus, because God is talking here. Entonces, en este próximo versículo, quiero que piensen sobre Jesús, porque es Dios el que está hablando en este versículo. It says, He is the one who built a house for my name. He will be my son, and I will be his father. And I will establish the throne of his kingdom over Israel forever. En versículo 10 dice, Él será quien me construya un templo. Él será
para mí como un hijo, y yo seré para él como un padre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino en Israel. So God is talking about Solomon here, Entonces Dios está hablando de Salomón, but more importantly, he's talking about Jesus. pero más importante que eso, Dios está hablando de Jesús. He says, he will be my son. Él dice, él va a ser mi hijo. I am the Father. Yo soy el Padre. And his kingdom will reign forever. Y el reino de él será para siempre. The angel that stopped out of mercy El ángel que paró por misericordia is my son.